Su nombre era Patrice Lumumba, y su asesinato cambió África para siempre. Si quieres descubrir cómo las potencias occidentales planearon el crimen político más brutal del siglo XX en África, cómo disolvieron su cuerpo en ácido para borrar toda evidencia, y por qué este asesinato sigue impune hasta hoy, quédate hasta el final de este video. Pero antes, si llegaste hasta aquí, dale like a este video, porque esta es una historia que intentaron enterrar, literalmente. Lumumba no nació para ser líder. Nació en 1925 en una pequeña aldea del Congo belga, la colonia más sangrienta de la historia. Bajo el reinado de Leopoldo II, entre 10 y 15 millones de congoleños habían sido masacrados. Manos cortadas por no cumplir cuotas de caucho, aldeas enteras quemadas, violaciones sistemáticas. El Congo no era una colonia, era un campo de exterminio disfrazado de negocio. Lumumba era diferente. No tenía formación militar, no venía de familia real. Era un vendedor de cerveza, un autodidacta que devoraba libros en francés. Su arma no era la espada, era la palabra, y cuando hablaba, las multitudes ardían. Trabajó como empleado postal, escribió artículos para periódicos locales, fue encarcelado por malversación de fondos en 1956, pero incluso en prisión su influencia crecía, porque Lumumba tenía algo que los belgas temían más que cualquier ejército: ideas de libertad, de dignidad, de un Congo libre. En 1958 fundó el Movimiento Nacional Congoleño. No era un partido tribal, era panafricano. Unía a todas las etnias bajo una sola bandera. Y eso aterrorizaba a Bélgica, porque un Congo unido era un Congo imposible de controlar. Las protestas explotaron en 1959. Bélgica entró en pánico. De la noche a la mañana anunciaron elecciones. Pensaron que podrían manipularlas, poner a un líder títere, mantener el control de las minas de uranio, cobalto, diamantes. El Congo era el país más rico de África, y Bélgica no iba a renunciar a su gallina de los huevos de oro. Pero subestimaron a Lumumba. Mayo de 1960. Elecciones. El Movimiento Nacional Congoleño arrasa. Lumumba se convierte en el primer ministro electo democráticamente del Congo independiente. Tiene 35 años. El mundo observa. África celebra. Y en Washington y Bruselas comienza a gestarse un plan de asesinato. 30 de junio de 1960. Día de la Independencia. El rey Balduino de Bélgica da un discurso condescendiente. Habla de la obra civilizadora de Leopoldo II, del regalo de la independencia, de la gratitud que el Congo debe a Bélgica. Le toca el turno a Lumumba. Nadie esperaba lo que estaba por suceder. Se para frente al micrófono, mira al rey a los ojos y desata una tormenta. Hemos conocido el trabajo agotador exigido a cambio de salarios que no nos permitían comer lo suficiente, vestirnos, alojarnos decentemente, ni criar a nuestros hijos como seres queridos. Hemos conocido las ironías, los insultos, los golpes que debíamos soportar mañana, tarde y noche porque éramos negros. El silencio es sepulcral. Los diplomáticos belgas palidecen. El rey Balduino se pone rígido, pero Lumumba no se detiene. Hemos visto nuestras tierras despojadas en nombre de textos legales que solo reconocían el derecho del más fuerte. No hemos olvidado que la ley nunca era la misma para un blanco que para un negro. Hemos visto cómo nuestros hermanos eran fusilados sin juicio. En ese momento, Patrice Lumumba firmó su sentencia de muerte. No lo sabía aún, pero cada palabra que pronunció fue una bala que se cargaría contra él, porque Lumumba había cometido el pecado imperdonable: decir la verdad, en público, frente al mundo, y humillar a una potencia colonial. Bélgica nunca lo perdonaría, Estados Unidos tampoco, y la cuenta regresiva para su asesinato acababa de comenzar. Y ahora, ese tesoro estaba en manos de un hombre que no respondía a órdenes. 5 días después de la independencia, el infierno se desata. 5 de julio de 1960. La provincia de Katanga, la más rica del Congo, declara su independencia. ¿Coincidencia? No. Detrás de la secesión está la Unión Minière,
la compañía minera belga que controlaba las minas. Y detrás de la Unión Minière está el gobierno belga. Y detrás del gobierno belga está la CIA. El líder de Katanga se llama Moise Tshombe. Un títere perfecto, educado en misiones católicas, dócil, obediente, dispuesto a vender su país a cambio de poder. Lumumba enfrenta una crisis existencial. Su país se desmorona antes de cumplir una semana de vida. Pide ayuda a la ONU. Las Naciones Unidas envían tropas. Pero hay un problema. Su mandato es mantener la paz, no restaurar la unidad territorial. Es decir, pueden observar cómo el Congo se desangra, pero no pueden hacer nada. Lumumba se desespera. Necesita armas. Necesita apoyo militar. Y Occidente le da la espalda. Entonces comete lo que Washington considerará su pecado mortal. Pide ayuda a la Unión Soviética. 14 de julio de 1960. Aviones soviéticos aterrizan en Leopoldville con armamento y asesores militares. Para Lumumba es supervivencia. Para Estados Unidos es una declaración de guerra. En la Casa Blanca, el presidente Eisenhower convoca una reunión urgente del Consejo de Seguridad Nacional. En esa sala, en agosto de 1960, pronuncia las palabras que sellarán el destino de Lumumba. Este hombre debe ser eliminado. No dice removido del poder. No dice neutralizado políticamente. Dice eliminado. Y todos en esa sala entienden perfectamente lo que significa. La CIA recibe la orden. El director Allen Dulles asigna la misión a Sidney Gottlieb, el químico de la agencia. El mismo hombre que experimentaba con LSD en ciudadanos estadounidenses sin su consentimiento. Gottlieb prepara un veneno letal, lo mete en pasta de dientes, en comida, en cualquier cosa que Lumumba pueda ingerir. Pero hay un problema. Lumumba es extremadamente cauteloso. Prueba su comida antes de comerla. Cambia constantemente de residencia. Sabe que lo quieren muerto. Mientras tanto, los belgas juegan otra carta. Joseph Mobutu, coronel del ejército congoleño, entrenado en Bélgica, financiado por la CIA. Un hombre sin ideología, solo ambición. Bélgica lo había identificado años atrás como su plan B, un hombre que podría controlar el Congo cuando Lumumba se volviera incontrolable. Y ese momento había llegado. 14 de septiembre de 1960. Mobutu da un golpe de Estado. Anuncia que el ejército toma el poder temporalmente. Promete elecciones. Promete democracia. Son todas mentiras. Mobutu gobernará el Congo como un tirano durante 32 años. Robará miles de millones. Asesinará a decenas de miles. Y Occidente lo apoyará cada día de su dictadura. Lumumba pierde el poder, pero no se rinde. Se refugia en su residencia oficial. Tropas de la ONU la rodean. Oficialmente lo protegen. En realidad es su prisión, porque las tropas de Mobutu no pueden entrar mientras la bandera azul de la ONU ondea sobre el edificio. Pero Lumumba tampoco puede salir. Es un prisionero en su propia casa. El hombre que liberó al Congo ahora no puede ni cruzar su jardín. Pasan semanas. Lumumba da entrevistas. Denuncia la conspiración. Habla de imperialismo, de la traición de la ONU, de cómo Occidente nunca quiso un Congo libre. Pero el mundo no escucha, o no quiere escuchar. Las cosas estaban por empeorar de manera inimaginable. Porque Lumumba, encerrado y desesperado, estaba por cometer el error que lo destruiría. Creer que podía escapar. Creer que llegaría vivo a Stanleyville, la ciudad donde tenía apoyo. Creer que las cámaras internacionales lo protegerían. Nunca hubo un cálculo tan equivocado en la historia del Congo. Viaja con su esposa Pauline, que está embarazada, y su hijo Roland, de 2 años. Van en un pequeño convoy de autos. Toman rutas secundarias. Evitan controles militares. Durante 4 días, Lumumba está libre. Y en esos 4 días, Bélgica y la CIA entran en pánico absoluto, porque un Lumumba libre es un Lumumba peligroso, un mártir vivo que puede reorganizar a millones de congoleños, un símbolo que puede incendiar toda África Central. Las órdenes son claras. Encuéntrenlo, captúrenlo y terminen con esto.
1 de diciembre de 1960. El convoy de Lumumba es detenido en un puesto de control cerca del río Sankuru. Soldados de Mobutu lo reconocen. Lo sacan del auto a golpes. Lo atan las manos a la espalda. Y comienza una humillación que quedará grabada en película, porque había periodistas presentes, cámaras de televisión, y lo que filmaron es una de las imágenes más escalofriantes de la historia africana. Lumumba, con las manos atadas, es golpeado en la cara repetidamente. Los soldados le arrancan mechones de cabello, le rompen los anteojos, le obligan a comer un papel con su propio discurso. Sangra por la boca, sangra por la nariz, pero mantiene la cabeza alta, no llora, no suplica. Mira a la cámara con una dignidad que sus torturadores nunca entenderán. Lo trasladan de vuelta a Leopoldville. Lo encierran en el campo Hardy, una prisión militar, y allí durante 6 semanas el infierno continúa. Golpizas diarias, torturas, simulacros de ejecución, pero mantienen a Lumumba vivo, porque necesitan decidir qué hacer con él. En Bruselas, el gobierno belga está nervioso. Lumumba sigue siendo legalmente el primer ministro del Congo. Su arresto es ilegal. Las Naciones Unidas exigen su liberación. Países africanos amenazan con romper relaciones. La presión internacional crece. Y entonces llega la orden que nadie pronunciará en voz alta, pero todos entenderán. Trasládenlo a Katanga. Katanga, la provincia separatista, controlada por Tshombe, tierra de nadie legal, donde Mobutu no tiene jurisdicción oficial, donde los belgas operan libremente, donde un asesinato puede ocurrir sin testigos incómodos. 17 de enero de 1961, el día que África perdió su esperanza. A Lumumba lo sacan de su celda junto con 2 de sus aliados, Maurice Mpolo, ministro de Juventud, y Joseph Okito, vicepresidente del Senado. Los 3 son subidos a un avión militar, un DC-4 que vuela hacia Elizabethville, capital de Katanga. Lo que sucede en ese vuelo es pura barbarie. Los soldados katangueños, borrachos, golpean a los prisioneros durante todo el trayecto. Les arrancan más cabello, les quiebran costillas. Lumumba ya casi no puede mantenerse en pie cuando el avión aterriza. En el aeropuerto los esperan oficiales belgas. No están allí por casualidad. El comisario belga Gerard Soete está presente. El capitán belga Julien Gat también. Años después, ambos admitirán su participación. Años después, cuando ya no importe. Suben a los 3 prisioneros a un jeep, los llevan a una casa en las afueras, y allí los encierran en habitaciones separadas. Los golpean durante horas más, hasta que Lumumba apenas puede hablar. El error que lo destruyó fue simple: subestimar la maldad humana. Lumumba creyó que su estatus de primer ministro electo lo protegería. Creyó que las leyes internacionales significaban algo. Creyó que el mundo civilizado no permitiría un asesinato tan descarado. Estaba cavando su propia tumba con cada esperanza, porque esa noche, en algún momento entre las 9 y las 10, 3 hombres fueron llevados a un claro en el bosque. Había un pelotón de fusilamiento esperando. Soldados katangueños comandados por oficiales belgas. Las órdenes venían directamente de Bruselas y Washington, aunque ningún documento oficial lo admitirá jamás. Y entonces sucedió lo que nadie esperaba. Ni siquiera la muerte de Lumumba sería limpia. El primer disparo falla. Lumumba cae herido pero vivo. Grita, se retuerce, y tiene que ser rematado a quemarropa. Mpolo y Okito mueren junto a él. 3 cuerpos caen en la tierra africana, y con ellos cae el sueño de un Congo libre. 18 de enero de 1961, el día después del asesinato, el comisario belga Gerard Soete recibe una orden escalofriante: hagan desaparecer los cuerpos, completamente. Soete y sus hombres desentierran los 3 cadáveres, los cortan en pedazos con sierras y durante 2 días completos los disuelven en tambores de ácido sulfúrico. 2 días para borrar toda evidencia, para que no quede ni un hueso, ni una prueba, ni un lugar donde llorar. El olor a carne quemada por ácido llena el aire durante kilómetros. Pero nadie se atreve a investigar. Soete admitirá en 1999,
38 años después, en una entrevista para televisión belga. Tuvimos que hacerlo desaparecer. Yo mismo lo hice. Y agregará, con una frialdad espeluznante, me quedé con 2 de sus dientes como recuerdo. 2 dientes. Todo lo que quedó del hombre que iba a unificar África. La ironía es devastadora. Lumumba quería que su pueblo recordara su lucha, y sus asesinos, al intentar borrarlo de la tierra, lo convirtieron en un mártir eterno, porque cuando no hay cuerpo, no hay cierre, no hay final, solo un mito que crece y crece. En febrero de 1961, el gobierno de Katanga anuncia que Lumumba escapó y fue asesinado por aldeanos locales. Nadie les cree. Las protestas explotan en todo el mundo. En la ONU, embajadores africanos lloran abiertamente. En El Cairo, en Accra, en Conakry, multitudes marchan gritando su nombre. Pero las protestas no lo traen de vuelta, y el Congo cae en un abismo del que nunca se recuperará. Mobutu consolida su poder. Con el apoyo total de Estados Unidos y Bélgica, se declara presidente en 1965. Cambia el nombre del país a Zaire. Se autoproclama padre de la nación. Acumula una fortuna personal de $5.000 millones mientras su pueblo muere de hambre. Durante 32 años, Mobutu saquea el Congo, tortura, asesina, destruye la economía, convierte uno de los países más ricos de África en uno de los más pobres. Y Occidente lo aplaude, porque Mobutu les da acceso a las minas, les permite extraer cobalto, uranio, diamantes, sin regulaciones ni impuestos molestos. La caída fue rápida, pero no para Mobutu, para el Congo. En 1997, Mobutu finalmente es derrocado. Huye a Marruecos con maletas llenas de dinero robado. Muere de cáncer meses después, odiado por su propio pueblo, pero el daño está hecho. El Congo entra en guerras que matan a más de 5 millones de personas entre 1996 y 2003. 5 millones, más que cualquier conflicto desde la Segunda Guerra Mundial. Niños soldados, violaciones masivas como arma de guerra, milicias que controlan minas con esclavos. Todo porque en 1961 el mundo permitió que asesinaran a un líder electo democráticamente. Bélgica guardó silencio durante 41 años. Recién en 2002, el gobierno belga admitió responsabilidad moral en la muerte de Lumumba. No responsabilidad legal, moral, como si eso significara algo. Estados Unidos nunca admitió nada. Los documentos de la CIA sobre el caso siguen clasificados. Algunos fueron desclasificados parcialmente, con páginas enteras censuradas en negro. La verdad completa sigue enterrada. En 2022, 61 años después del asesinato, Bélgica devuelve algo a la familia de Lumumba. Un diente. Un solo diente dorado en una caja. Todo lo que queda físicamente del hombre que soñó con un Congo libre. La hija de Lumumba, Juliana, lo recibe llorando. Es el funeral que su padre nunca tuvo. La lección es brutal y clara. Cuando un líder africano amenaza los intereses occidentales en recursos naturales, su vida está en peligro. No es teoría conspirativa, es historia documentada. Thomas Sankara en Burkina Faso, asesinado en 1987 después de nacionalizar recursos. Muammar Gaddafi en Libia, ejecutado en 2011 después de proponer una moneda africana independiente. Amílcar Cabral en Guinea-Bissau, asesinado en 1973 mientras luchaba por la liberación. El patrón se repite, una y otra vez. Pero aquí está la verdad que Occidente teme. No pudieron matar las ideas de Lumumba. Su nombre sigue siendo un grito de batalla en todo el continente. Universidades llevan su nombre, monumentos lo honran, canciones lo celebran. Lumumba perdió la batalla. Pero la guerra por un África verdaderamente libre continúa. Y cada vez que un africano se levanta contra el neocolonialismo, el espíritu de Lumumba se levanta con él. Si esta historia te impactó tanto como a mí, dale like y suscríbete a este canal. Porque hay decenas de historias como esta que intentaron borrar de los libros. Y vamos a contarlas todas. En el próximo video
Thomas Sankara, el presidente que rechazó ayuda extranjera, alimentó a su pueblo y fue asesinado por su mejor amigo. No te lo pierdas.